Está con nosotros la doctora Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Doctora, hace unos días el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un pronunciamiento que sacudió, pues preocupó a mucha gente, y fue fundamentalmente pues a autoridades gubernamentales, a la iniciativa privada, al vaticinar que la actual crisis global se va a prolongar durante 10 años más. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo ve usted ese pronóstico? Sí, bueno, primero que nada yo creo que habría que ubicar el comentario en dos sentidos. Por un lado tenemos, es cierto, una crisis global y fundamentalmente eso tiene que ver con la naturaleza de los mercados, la interacción que hoy tenemos, la interrelación entre las distintas economías. Por otro lado, hay dos focos de atención actualmente en esta crisis. Los Estados Unidos tienen un panorama y Europa tiene un panorama diferente. Aunque coinciden, porque hay un rasgo dentro de los indicadores macroeconómicos que se replica en uno y en otro lado, y concretamente es el tema fiscal, de todas maneras, tanto la estructura productiva como la influencia que uno y otro tienen en el mundo es diferenciada. Es cierto que estamos hablando de las grandes potencias cuando hablamos en genérico Europa y hablamos de Norteamérica. Sin embargo, al interior específicamente de Europa hay diferencias muy importantes que hay que poner precisamente en dimensión para poder entonces interpretar correctamente lo que el Fondo Monetario a través del el economista jefe, el director, vamos a decir, de esta área, que es Oliver Blanchard, está anunciando. Bueno, para ponerlo en claro, desde luego Europa tiene pues varias velocidades en su desarrollo. Tiene un país motor, una locomotora, que es Alemania, y bueno, pues en menor medida Francia, pero a partir de ahí, pues el grueso de los países están en serios problemas. Algunos están sobreendeudados, como es el caso de España, como es el caso de Portugal, de Irlanda, de Grecia, en fin, ahí es un buen número de países que tienen una problemática fiscal muy grave y que no se ve de corto plazo y que requieren el apoyo, han necesitado el rescate de las otras potencias europeas. Esta situación pues es lo que da este perfil de recesión durante 10 años, por lo menos para Europa. Pero ¿qué efecto concreto tiene sobre el resto del mundo? Tiene usted razón en el sentido de que hay un mosaico muy amplio en los países europeos. Y aunque es cierto que hay dos o tres países singulares donde podríamos hablar de un motor de crecimiento, lo cierto es que la Unión, salvo los ejemplos que ya mencionaba, en el general tiene una condición de estabilidad. ¿A qué nos referimos con estabilidad? Que es algo que en esta crisis se ha manejado recurrentemente, fundamentalmente al balance que los países tienen tanto en la parte fiscal como en la parte comercial. Y en el caso que ya mencionaba, Grecia y España, recientemente, en estos últimos días, los españoles, el pueblo español, se ha manifestado en contra precisamente de las medidas adoptadas por la Troika. Entonces, lo que nos dice, como en muchos otros casos, México es un ejemplo de ello, es que la población en general pues no va a ver con buenos ojos las medidas que implican el rescate o la inyección de recursos por parte del Banco Central Europeo, porque estos recursos están condicionados. Y parte de las condiciones obviamente afecta a pues las condiciones de vida, para decirlo en general, del pueblo español. Eso no es una medida grata,
no es algo que fácilmente se va a dar la bienvenida, y cuando el pueblo español se expresa precisamente contra las medidas, implícitamente lo que hace, aunque desde su punto de vista y muy legítimo, es retrasar precisamente la estabilidad en la parte financiera, que es en donde está el tema complicado para ese país. Bueno, por lo que se ve en España y en otros países que han requerido este rescate, el efecto de las políticas de austeridad, entre ellas las recomendadas por el FMI, pues es de pobreza, de deterioro en los niveles de vida y desempleo. Y esto es lo que alarma con este pronóstico de que la crisis va a durar 10 años más. ¿Es así? Justamente ha puesto usted el dedo en la llaga. El tema que acompaña a todas estas políticas no son nuevas, son políticas que hemos vivido, y por eso yo mencionaba antes a México. Siempre cuando se da una especie de rescate financiero para algún país, la contraparte, lo que se pide de ese país es que ponga en orden su casa, para decirlo de manera sencilla. Y poner en orden la casa cuando hay un desbalance fiscal tan alto que supera porcentualmente al PIB, eso implica cualquiera de dos, para decirlo de manera sencilla, o disminuir el gasto o incrementar los impuestos. Y ambos deterioran precisamente nuevamente la capacidad económica, porque deprimen a la economía, y eso significa que hay menos fuentes, se está generando menos recursos para satisfacer nuevamente esta deuda que, si lo queremos ver desde un ángulo, yo creo que es más amplio, pero es el inicio de los conflictos que están enfrentando estos países. En síntesis, un panorama cuesta arriba. Pues muchas gracias, doctora. Muy interesante. Al contrario, gracias.